Muy buen domingo para todas y para todos. Arrancamos entonces con la pregunta. Ya están los invitados sentados en la mesa, así que los presento sin más preámbulo. Está con nosotros Ismael Bermúdez, es economista, analista económico, periodista y profesor. Trabaja desde 1983 como redactor del suplemento de Economía y sección de Economía del diario Clarín. Es además especialista en materia provisional, lo que le ha valido numerosos premios a lo largo de su carrera, destacándose el CONEX en 1997 y el CONEX Platino en 2017. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. También está con nosotros Majo Castells, licenciada de Economía por la UBA, magíster de Economía Política de Flaxo, docente en la UBA también hace más de 15 años y recientemente también se incorporó a la Universidad Nacional de Avellaneda. Trabajó y se especializó en temas vinculados a la industria. Así es, un poco de eso. Un poco de eso. Y otras cosas. Y otras cosas, muy bien. Y por último cierra la mesa Martín Calos, licenciado en Economía también por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la maestría y especialización de Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental en la materia Estado y Desarrollo Económico. Y desde 2016 dirige Épica Consultores, consultora integral especializada en el desarrollo de negocios y asesoramiento económico financiero. ¿Qué tal, Martín? Bien, también muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, la idea es que con tranquilidad podamos discutir un poco. Inevitablemente siento que hay dos planos al menos, tal vez más. Uno que tiene que ver con la coyuntura de estas últimas horas, diría, de estos últimos días, en relación a todo lo que vivimos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, de la incertidumbre cambiaria que empezará a despejarse o no a partir de mañana mismo, de si estamos en un momento donde se confirmó, creo que un poco la discusión para por ahí, se confirmó el fracaso de la gestión económica del gobierno Milei, o como planteó de forma bastante, bueno, no sé si sorprendente, pero categórica el propio presidente en cadena nacional, esto es una especie de refundación de la patria y estamos frente a un momento luminoso y estelar. Esa es una primera cuestión que les quiero preguntar, pero adelantándome también para que quienes nos están escuchando desde la aplicación de Futurock, que se pueden bajar en sus teléfonos, desde nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, el segundo nivel de análisis que podríamos tener es qué tipo de reconfiguración económica está en marcha en la Argentina. Ponía yo el ejemplo de la industria automotriz, pero podríamos elegir otros ejemplos. Hacia qué tipo de sociedad estamos yendo en ese sentido para que el análisis no quede solamente en lo estrictamente financiero, que para mí es uno de los problemas que estamos teniendo en los últimos tiempos a la hora de analizar la realidad. Dicho todo esto, lanzo la primera pregunta y vamos conversando. Es medio de cajón e inevitable, es que balance, tal vez no haya que detenerse tanto en explicar todas las medidas, pero ¿qué balance hacen respecto de el anuncio de Caputo y después la cadena nacional de Milei respecto a los cambios en materia de política económica? Me parece que lo que hay que pensar es, por un lado, cómo se llega a esta situación, ¿no? Cuál es el punto de partida del gobierno, y me parece que ahí tiene que ver con el diagnóstico. Y en ese sentido, digo, una conjunción entre el gobierno parte de un diagnóstico que el problema de la Argentina es el déficit fiscal. En ese andar, consolida en su primer año y 4 meses un modelo basado en valorización financiera, renta financiera, financiarización, sí, llámenlo como quieran, donde la rentabilidad está en los sectores financieros a costa de los sectores productivos, como acabas de poner el caso de Nissan y otros tantos, porque también figura ese proceso. Y entonces el objetivo, más allá de la devaluación o no devaluación, es garantizar que estén los dólares para que esa bicicleta financiera se sostenga. Digo brevemente, porque no sé si todo el mundo entiende claramente qué es el carry trade y esta idea de la valorización financiera, pensando en quien pueda estar oyendo esto. Esto es que si yo tengo $100, vengo, los cambio a pesos, los pongo en cualquier instrumento que me dé a cambio una tasa de interés, y al cabo del plazo que sea, un plazo fijo, una letra del gobierno, lo que sea, un bono, tengo que obtener una tasa de interés mayor a la que digamos, respecto de la tasa eventual de devaluación. Entonces,
para que se consolide ese carry trade final necesitas garantizar los dólares. El gobierno tuvo una primera manada de dólares que tuvo que ver con la devaluación del 120% de diciembre del 23, que se agotó a mitad del año pasado. Hacia mitad del año pasado ya estaba agotada esa primera burbuja financiera. La segunda se sostuvo con que, bueno, con el ingreso de dólares del blanqueo, 23.000 millones de dólares. Digamos, que fue a mitad del año pasado. Que fue a mitad del año pasado. Reemplazó, decís, una a la otra, una rueda a la otra. Exactamente. Sí. Una primera rueda fue esa primera de la devaluación, porque sabemos todos acá, por eso digo, no pensar en la devaluación como un objetivo en sí mismo, sino pensando para qué. ¿Qué permitió la devaluación de ese inicio y que ahora también va a tener algún efecto parecido? Bueno, ahorrar dólares de importaciones, achicar los ingresos de los argentinos, que entonces vamos a poder comprar menos cosas, eventualmente algo del turismo, esto que estás viendo, es decir, esta idea de la apreciación cambiaria debería desaparecer. Entonces esa primera burbuja financiera se agota hacia mitad del año pasado, aparece ahí el blanqueo, ¿no? Ese blanqueo que dura unos meses, hasta diciembre por lo menos. De una magnitud similar al préstamo actual del fondo, 22.000 millones. 23.000 millones, 23.000 millones. Un poquito más de este préstamo. Exacto. Sí. Que se empieza a agotar en enero. Y entonces es desde enero donde está permanentemente interviniendo el Banco Central con dólares para sostener el tipo de cambio a fin de garantizar ese ciclo de carry trade, es decir, a garantizar que el dólar se mantenga estable para que el que había entrado al principio, cuando salga, consiga los dólares y obtenga esa ganancia en dólares altísima. Digo, la primera burbuja se estima en 12% de ganancia en dólares mensual, la segunda en 7%. Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Porque hay una corrida, y la corrida tiene que ver con que esos bonistas dicen, a mí no me van a devolver. O sea, el Banco Central no tiene dólares, decidió conseguir los dólares. Ahí es la desesperación del gobierno y la demostración del fracaso absoluto de este esquema económico, que digo, me cuesta decirle plan o programa, pero digamos, este esquema se agota. Ahí van al fondo con esta desesperación y necesitan en una magnitud que, como dice Ismael, es proporcional a la corrida, proporcional a la crisis. Entonces, según tu mirada, estaríamos en un tercer momento, la tercera burbuja. Efectivamente. Donde vuelven a ingresar dólares. Van a volver a ingresar dólares, por un lado los del fondo. Y además, el proceso, ¿te lo imaginás parecido, el mecanismo? Parecidísimo, digamos. ¿Cuál puede ser la discusión que se puede dar acá, que es difícil de responder con precisiones? Es, bueno, ¿cuánto va a durar esta tercera burbuja? Es decir, en algún momento va a explotar, pero cada vez la burbuja es peor, porque cada vez debes más. Es decir, ahora ya no vas a debes eso más los 20.000 millones, más lo que te arreglaste con organismos, están intentando el repo. Siempre parece que falta para estabilizar, para que vengan las inversiones genuinas, buenas y lindas. Ahora, un dato que va acorde con tu editorial de recién. En la era Milei, lejos de haber entrado inversión extranjera directa, salieron 1.300 millones de dólares. Es decir, en esta idea de libertaria de Milei, de que vamos a ser el país más libre del mundo y que eso va a ingresar inversiones a la... digo, que tiene que ver también, acuérdense, con Macri diciendo los brotes verdes, ya vienen las inversiones el segundo semestre y esta idea. Bueno, no, las inversiones no vienen. En Argentina se fueron 1.300 millones de dólares de inversión extranjera directa, se fue Nissan, se fue Procter & Gamble, se fue Mercedes-Benz, se fue Itaú, digamos, empresas importantes. Con lo cual, una siguiente conclusión, digamos, me parece que también lo que nos está demostrando esta etapa es, por un lado, la inversión no solo depende de esa supuesta estabilidad macroeconómica, porque nos cansamos de escuchar economistas y periodistas económicos diciendo, bueno, pero el gobierno llegó a estabilizar la macro. Vamos a tener tiempo, ¿no?, de hablar de qué quiere decir estabilizar la macro, pero digamos, de mínima, bueno, no está garantizando un ingreso de inversiones que atraigan a nadie. Que según los mismos comunicadores o economistas, debería ser la consecuencia natural de ese orden macroeconómico. Y claro, del orden de haber estabilizado los precios, se supone que entonces ahora sí, y que ordenaste el gasto, redujiste el gasto, ordenaste la inflación, entonces ahora van a venir las inversiones porque antes tenías una economía descontrolada. Bueno, quizá hay que buscar otros fundamentos de dónde viene la inversión. Lo mismo que lo que está diciendo Martín es, bueno, pero había que hacer algo respecto de un déficit que era muy alto, que tenía muchos años, que se vinculaba con la emisión monetaria también, y por lo menos en términos de una parte de la escuela económica, con la inflación que eso acarreaba.
la inflación de Alberto era altísima, todo eso digo, Es parece que es invivible, evidente. o sea, Claro. yo estoy de acuerdo con Sí. algo que es invivible hasta para organizar una fiesta de 15, ese Ujú, nivel de sí, inflación, lógico. digo, a 5 meses. Entonces tampoco es que las variables macro no hay que verlas y demás. Ahora, yo creo que ahí se parte de un error de diagnóstico y de un triunfo de la derecha liberal y demás, que es que el problema en la Argentina es el déficit fiscal. Ajá. Cuando uno mira los últimos 50 años de la Argentina, Mm. las crisis no vienen por déficit fiscal, las crisis vienen por restricciones externas. Falta de dólares. Falta de dólares. Sí. Que toman distintas formas, a veces, casi siempre en los últimos años, bastante parecidas a esto que se llama ciclos de valorización financiera por sobre ciclos que jerarquicen la industria o la producción como el eje central de la acumulación de capital, de ganancia en el territorio nacional argentino, y que entonces ese es el partís de un mal diagnóstico. Haces una devaluación, pero sin un programa, sin un proyecto. Pero Majo, por una Sí. cosa, yo para Sí. hacer un poco de abogado del Sí. diablo y también en ese tren en tratar de entender mejor. Vos decís, bueno, la verdad que las crisis no venían por el tema de déficit fiscal, Digo, sí. o no era esa la causa principal. Al mismo tiempo te dicen, bueno, está bien, pero vos tenías al Estado emitiendo muy fuerte, teniendo problemas de déficit, y al mismo tiempo decís, bueno, faltaban dólares. Ok, ¿y cuál era? No para hacer una receta de política económica alternativa, pero para entender por dónde va la idea. En vez de ese camino que tomó el gobierno, ¿cuál era? ¿Había otra opción? Probablemente, que tenías que hacer un ajuste, ponele que lo podés discutir. Ahora, ¿a quién? ¿Con qué? No es lo mismo ajustar a los jubilados y a los docentes universitarios que ajustar ganancias de Galperín, que dicho sea de paso, festeja y le da tweet al Sí. gobierno e invierte en Brasil y en México. Pero básicamente lo que está diciendo es, Digamos, se podría reducir el déficit de otra manera. Podés reducir Bien, el ahí déficit va. de otra manera. Y además, te tenés que sentar a discutir la cuestión externa. Porque vos el problema lo tenés en el frente externo. Y ahora algo que también tiene que ver con esto que está pasando ahora. Sí. Ponele que el Fondo Monetario, con estos 20.000 millones que está trayendo, aplaque la corrida de estos últimos meses, el quilombo lo vas a tener en la calle. Porque si vos ves las previsiones que hay del Fondo Monetario Internacional que salieron en el reporte, es más ajuste, es flexibilización laboral, son privatizaciones, reforma jubilatoria. Bueno, de tratar de estar contando dólares, hay que ver qué es lo que pasa en la calle, porque en un momento esto se empieza a sentir en los bolsillos. Tenemos el salario, digo, no me parece menor, de 2015 hasta ahora el salario cayó 25 puntos. O sea, solo entre diciembre del 23 y hoy el salario estatal cayó 20 puntos, o entre 15 y 20, dependiendo si el IPC lo tomás tal como está, o con una reponderación, digamos. Es una situación delicada social como para entonces seguir ajustando en pos de no mucho, porque tampoco es que es, bueno, nos ajustamos para hacer un proyecto de desarrollo nacional industrial. Entonces, insisto, me parece que la devaluación en sí misma y decir tenés que hacer el ajuste per se es vacío, porque todos los instrumentos los podés pensar en función de una estrategia de desarrollo si eso hubiera venido. Yo no sé si hubiera sido de la mano de Massa, creo que no. Ajá. Pero digamos, creo que el campo nacional y popular tiene que pensar de acá en adelante cómo resuelve eso. Y hay dos condiciones, me parece. Una, de la cual se habla poco y cada vez además la bola crece más, hay que discutir la deuda. Y la deuda hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional y hay que sentarse a patear el tablero y de alguna manera a pensar, porque si no, no sale Argentina. Está claro. Sí, porque me gusta, Sí, pero obvio. hay como una Dale, especie de falsa dicotomía acá donde cada gobierno, de los últimos, Sí. no solo los últimos 3 también, yo siempre digo, el segundo gobierno de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández fueron uno peor que el otro. ¿Sí? Fueron malos. Malos en el sentido de que nos complicaron las condiciones de vida a las personas, la inflación se aceleraba, de que los negocios para las empresas también se complicaban, y esto te lo va a decir cualquier empresa que te diga, no, ya hace... No a mí me no estoy cuesta la comparando, estoy diciendo comparación. que no estoy comparando, estoy haciendo una película. Porque Sí. si uno dice hoy contra el segundo gobierno de Cristina, obviamente claro. estamos mucho peor. Pero pasó algo Pero que claro, origina que hoy cuando estemos decís mucho peor. malo, el malo parece Hoy estamos son, mucho peor, sí. 16 años de malo, pero La hay... pregunta, Majo, es ¿por qué no podemos tener un modelo de desarrollo, una política productiva con orden macroeconómico?
sin inflación, parecería que si tenemos un modelo, como vos decías recién, nacional y popular, tiene que ser con desorden macroeconómico porque no se puede ajustar. Ya sé que no decís eso, pero eso es lo que muchos colegas... Eso sería lo que pasó, creo que está diciendo. O sea, yo creo que hubo un desorden macroeconómico que justamente limitó y terminó fluyendo en contra del proyecto productivo que podía haber. Porque fíjate que al final de cuentas, después de todo eso, terminó el peronismo está perdido porque no tiene una propuesta hoy. Y lamentablemente, porque no hay propuesta alternativa a la de Milei. Tenemos algo pésimo, no solo una muy mala gestión económica, un pésimo gobierno que excede lo económico. Digo, sí, claro. Con rasgos de autoritarismo, con un ataque continuo a quien piensa distinto, con un montón de problemas de cómo está desarmando capacidades institucionales y sociales. Y eso lo tenemos por un fracaso de los gobiernos anteriores, por la irresponsabilidad de no haber tomado decisiones justamente para que ese proyecto productivo pudiera sostenerse con sostenibilidad macroeconómica. Yo creo, como una crítica, y me parece que se puede pensar, es no haber desde el Estado incentivado a sectores de la producción que puedan mejorar esa restricción externa que también sufrió Cristina, porque recuerden que Cristina se va con el cepo después de que también se iban los dólares en otra forma, pero que faltaban dólares en la Argentina. Entonces, pero no acudió al fondo, digo, ¿no? O sea, la herencia que le deja Macri es poder ir a endeudarse a lo pavote, por lo menos los 2 primeros años, cuando ya los mercados le dejan de dar, va al Fondo Monetario, pero falta esa estrategia. Yo creo que lo que tiene que haber es eso, un Estado que oriente y que todas las políticas que haga, no es una política de control de precios aislada, no es un arancel, una política arancelaria en general, no es una devaluación en general, sino pensar una estrategia de desarrollo que mire y que genere empleo, porque además me parece que hay algo... ¿Podemos agregar y que tenga orden macroeconómico? ¿O te parece que tenga orden macroeconómico? Bueno, lo que cambia si querés, es la causalidad. Pero no vienen las inversiones por el orden macroeconómico, porque además estás todo el tiempo... No lo ignoro, no lo ignoro para nada. Yo sé que no lo ignoro, pero no lo ignoro porque te digo, hasta me parece que es un dolor de cabeza para cualquier ser humano de a pie. Claro. Una ama de casa, digamos, que está comprando, es un dolor de cabeza tener que estar pensando dónde comprar. ¿Hoy hay orden macroeconómico? No, todavía no lo hay. Milei identifica un par de variables e se ciñe a eso, lo cual es un problema, porque justamente es lo que yo mencionaba, no entiende el problema cambiario que se genera, no entiende el problema productivo que genera, solo ordena y de una manera con la que yo no coincido. ¿Pero por qué ordena? Lo fiscal y lo monetario. Yo digo lo siguiente, sucede lo siguiente, hoy estamos peor. Desde el punto de vista macroeconómico estamos peor que lo que dejó Alberto Fernández. Sí, claro. Esto es una película que tiene que empeorar todo el tiempo. Las reservas negativas. ¿Vos te das cuenta? El solo hecho... Acá tiene razón Milei cuando lo criticaba a Macri. A ver. Viste que cuando lo criticó a Macri por ir al Fondo Monetario Internacional, sí, claro, vos viste las cosas que dijo. Solamente países fundidos, reventados, etcétera, etcétera, van al Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso que dijo él lo está haciendo ahora. Fue reventado el Fondo Monetario Internacional. Hay vencimientos por 10.000 millones de dólares este año. Quiere decir que gran parte de... Eso es Estado Nacional y... No, esto es Estado Nacional puro. Solamente, bueno, si sumás a eso... No, los privados... te llevas a 19.000 millones de dólares. Por eso, pero digo, esto es vencimiento. Hay un vencimiento muy fuerte, creo que 5.000 millones vencen en julio, el 1 de julio. A fin de mes hay que pagarle 650 millones al propio Fondo Monetario Internacional, ya está 5.500, después hay vencimientos más o menos de 1.000 millones cada mes. Quiere decir que este paquete de 12.000, por eso viene otro refuerzo de 3.000 antes de fin de año. Sí, sí, lo dijiste, claro. Para poder pagar. Para poder pagar esto. Esta es la situación que vamos a tener. A esto hay que ver si efectivamente los exportadores que estaban recibiendo un tipo de cambio más alto, depende cómo se sitúe ahora el tipo de cambio dentro de la banda, si hasta ahora no liquidaban, ¿por qué van a liquidar? Ahora, si vamos a suponer que arranque mañana el dólar a 1.200, bueno, ellos antes de esto liquidaban creo que a 1.250. 1.135, ¿no? Con el blend. No, porque con el blend... 1.190, cambiaba ahora estos días. Estaba en 1.200 más o menos, ¿no? Sí, llegó a 1.190, 1.200, estaba por 1.200 el blend. Llegó ahí y bajó un poco después. Bueno, 1.200, quiere decir que tendría que estar arriba de 1.200... Para que liquiden. Pero vos estabas diciendo algo que me parece interesante para terminar el contrapunto que estábamos en la mesa, que me parece súper valioso, sobre todo para, por lo menos para mí, para seguir entendiendo algo. Decías, no hay orden macroeconómico.
no lo hubo. La Argentina está, si no venía el Fondo Monetario Internacional, la Argentina entraba en default. No iba a poder pagar este vencimiento de 5.000 millones de dólares ahora. Y te añado algo, no es que porque ahora entró el Fondo Monetario Internacional y esta plata se solucionó el problema cambiario. No. Fíjate que lo que probablemente pase. Vamos a hacer el escenario que seguramente Milei esté imaginando, queriendo que pase esta semana, ¿no? Que el dólar, más allá de siempre puede pasar que suba un poco más al inicio, que llegue, que supere los 1.300 y que luego se estabilice en, yo creo que le gustaría un 1.270, un poco abajo de 1.300 al gobierno, ¿no? Que es una devaluación que le saca un poco de esa presión de la percepción generalizada de tipo de cambio apreciado, de que todo el mundo vaya corriendo a comprar dólar barato, y sin embargo no es una devaluación tan alta como para que la inflación pase a precios tan rápido. Igual vamos a tener una inflación que digo, no sé cuánto va a dar, tenemos 15 días de abril, 15 días de mayo. Tenés un piso pero de 3,7, claro. O sea, arrancaste ahí, ya solo con expectativas. Podés tener 6% en abril tranquilamente, ¿sí? Puede pasar. ¿Sí? Y mayo 5, digo, no es que de golpe después baja a 2. No, vamos a tener meses muy álgidos. Y eso te va a comer rápido, en cuestión de meses, esta devaluación inicial. Con lo cual la pregunta clave que el gobierno debe tener ahí, que el mercado va a tener es, che, y después de las elecciones, ¿no tienen que devaluar de vuelta? Porque esto no es un esquema sostenible. Es que volvemos, no existe ningún programa en este gobierno que sea sostenible. Este programa es insustentable y es un problemón. Bueno, lo que digo, insisto, es, no veo que ninguno proponga un programa sustentable hace varios años en Argentina, por lo menos una década. Hay que armarlo, eso estaba Martín. diciendo. Claro que sí, ahí estamos, en Hay eso que estamos. hacerlo. No, pero cuidado. En eso estamos muchos de nosotros. Sí. Después de la banda, esa banda se ajusta al 1% mensual, Sí. ¿no? Sí. La banda sí, el tipo de cambio hay que ver, porque se va a mover Por dentro eso, de la banda. Lógico, Esa pero, es la lógica. pero la banda va a ser un poquito, se va a ir corriendo la banda, no es que queda fija entre 1.000 y 1.400. Muy bien. Sucede lo siguiente, en este periodo, ¿el dólar se va a trazar o no? Si los precios internos en pesos suben mucho más que esa corrida de 1% mensual, evidentemente el atraso del dólar se va a hacer más evidente, se va a acrecentar. Por lo tanto, la salida de dólares, solamente por el tema de turismo, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que a veces me encuentro, algunos por casualidad, otros en algunas reuniones, y siempre hay alguien que vino de algún viaje al exterior. La señal más clara de que estamos apreciados. Claro, Siempre. está claro, siempre te encontrás con alguien. Inclusive, te digo algo más, vino una amiga de mi cuñada que vive en Suiza. Que es un país, siempre fue carísimo. Siempre fue carísimo. Que Dentro no me del digas contexto que dijo europeo que era... también. No quiere Le sale salir a barato. comer afuera. No, claro. Bueno, pero Uruguay, que Porque siempre le fue sale caro para más caro. nosotros. Muy bien, entonces, vuelvo a señalar, si hay que pagar 10.000 millones de dólares, más lo que pueda llegar a pagar el sector privado, y al mismo tiempo se va a seguir apreciando el peso, vamos a una situación realmente crítica. Y el plan es para que el gobierno llegue a las elecciones. Y una vez que llega a las elecciones, si le va bien, por eso creo que el tema político es muy pero muy serio, es un condicionante total del plan económico. No es que el plan económico va a solucionar el problema político, sino que el tema político está metido dentro del tema económico. Entonces, es un plan para ver que el gobierno le vaya bien en las elecciones. Bien. Si le va mal, Para cerrar este primer bloque, ir a una pequeña pausa y después retomar y hablar de economía también, lo que se llama economía real, economía productiva, proyecto de país. Tratar de entender si no está viendo orden económico o macroeconómico. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que sí está logrando transformar el gobierno Milei? Si es que está logrando transformar algo y pensar en ese sentido. Una pregunta, una última reflexión le pido breve, es, insisto, yo estoy escuchando los que apoyan al gobierno, además del propio gobierno, diciendo, con la cantidad de dólares que hay, a partir del lunes o del martes, en realidad creo que le llega el desembolso, vamos a poder intervenir en el mercado y estamos muy confiados en que el dólar no se va a disparar, por lo tanto vamos a poner una señal también de control inflacionario. Esa es un poco la mirada. ¿Ustedes ven que eso puede tener algún tipo de realidad o nada que ver? Yo recuerdo dos escenarios del gobierno de Milei. La disparada inicial, donde suelta el dólar y se traslada a los precios de manera muy previa, ¿se acuerdan? Remarcaban antes ya. Sí. Una disparada inmediata.
Y después, muchos economistas críticos del gobierno, a partir de esa situación, decían el dólar no tiene techo, y el dólar empezó a bajar respecto a esa situación, y tuvimos esa apreciación que yo vi que no fue tan predicha en los términos analíticos. Entonces digo, ¿ustedes ven que puede pasar cualquiera de las dos cosas o no? ¿Le parece que está muy jugado en que a partir del lunes el dólar va a estar más cerca, digo, por lo menos va a abandonar los 1100 y va a estar de esa franja para arriba? Sí, puede estar. Perdón por el pedido pronóstico. No, pero digo, puede estar que abra 1200, 1000. Pero vuelvo a señalar, el peso... Siempre ascendente lo ves igual. No es que el gobierno lo va a usar para mantenerlo en el piso de la banda. No. Bueno, No en puede. el piso, si lo mandan en el piso de la banca, los exportadores no van a liquidar liquidan. absolutamente nada, Y los le van a seguir importadores se comprando van a todo. tirar, Y además, no los nos importadores se van a tirar a decir quiero más compra del exterior, Para pagar, las etcétera. empresas a mandar a... Lógico. Pero Ismael, vos lo dijiste, 8.000 millones de dólares en un trimestre que salieron de las arcas Claro. del Banco Central, eso no se aguanta, necesitan cortar esas Claro, tienen que cortar eso. O sea, Entonces el no gobierno puede- necesita en un punto la devaluación. Sí. No, en eso consiste el cambio. ¿Cuál es el cambio que No, introduce? pasa que te dicen lo contrario, yo ya No, sé. no, pero ¿cuál es el cambio que Pero introduce? ya no sé si lo pero siguen ¿cuál es el diciendo? cambio que introduce el acuerdo con el FMI? Sí. La banda de flotación. O sea, eso no va más lo que hacían hasta ahora. Tienen que pasar al otro lado. Hay que tener- Creo que inclusive quizás se quedaron cortos. Mm. Y entonces está el problema de que se vuelve a apreciar. Por ejemplo, con el 3,7%, inflación más alta y todo lo demás, si alguien me dice, ¿qué hago, che? Y digo, hacete un plazo fijo UVA 90 días. Primero ya te agarrás el 3, en lugar del 2, y pico que te da el plazo fijo tradicional, ya tenés el 3,7 metido adentro. Si abril te da un 4%, y bueno, y después de 90 días te pasás al dólar y quizás hiciste una Alguna ganancia, ganancia. una ganancia extraordinaria. Se dice en este nuevo ciclo. No, que otra cosa que me parece también importante es que hay que ver en este contexto internacional Sí, qué pasa claro. con los saldos exportables, qué pasa, porque no es la misma Argentina de hace un par de años. Digo, entonces O ahí de hace tenés- un par de semanas. de hace un par de incluso. semanas, pero digo, tenés una situación ahí en el sector externo particular. Después lo del turismo, por un lado, tenés como dos efectos distintos. El dólar turista, en realidad, medio que ahora cualquiera que salía al exterior accedía al dólar blue que rondaba los 1.300 pesos. Sí. Y ahora vas a andar, si todo sale como el incluso quizá un poco menos, 1.270. Sí. Lo que sí te puede pasar es que te sobre menos plata porque va a haber un aumento de inflación en general. Yo insisto con algo como para cerrar antes de ir. ¿Qué pasa en la calle? ¿Cuánto se aguanta esto? Ahí vamos. Un docente universitario, hoy lo vi ayer, con dedicación full, 10 años de antigüedad, está en 1.100.000 pesos. La jubilación, 363. Ismael es el especialista en eso, Sí. pero digo, me parece que ahí empieza a caldearse la cosa y hay que ver cómo reacciona la cuestión interna. Perfecto. Que agregar. A ver, yo creo que efectivamente esto es un intento de paliar algo que se les había de las manos, el problema cambiario. O sea, lo manejaron tan mal que en un año y nada, en un año en verdad, ya estaban en un nivel claramente insustentable, no a mediano plazo, Sí. en lo inmediato. Entonces, sí, la lógica es que devalúen, que haya una devaluación real, concreta, no que se quede en 1.100, sino que suba, insisto, 1.300, abajo de 1.300, creo que es ahí, un 15%, un número razonable para después poder ir tirando, porque la banda sube 1%, pero si arranca abajo, ¿no? Si arranca, pongámosle 1.250, 1.300, no importa, lo puede ir subiendo 2, 3, 4% con las fuerzas del mercado, mentira, porque va a intervenir, Sí. eso está claro. Como intervino para, esa baja que bien mencionaba Fede de este último año y pico, fue artificial, fue con el gobierno poniendo todas las reservas arriba de el oficial y los paralelos, ¿sí? La cantidad de intervención que le metió el gobierno de Milei a los paralelos no tiene antecedentes, es mucho mayor que la de Massa, que la de cualquiera. Exacto. Mirá. Entonces, ese dólar artificial que estaba matando a la industria, matando la competitividad, es ahora el problema que quieren corregir. Se viene una devaluación, se viene un aumento de la inflación, eso va a pasar, tiene que pasar porque en lo inmediato, si no, el esquema se resquebraja, estalla. Y la pregunta es para después, esto que charlábamos. Te tira hasta después de las elecciones. Esto es un acuerdo, una ayuda para que le vaya bien hasta las elecciones. Si aguanta hasta ahí, Hay ¿qué que pasa ver después? si llega, La sustentabilidad si del modelo llega no hasta está. las elecciones, que ese es otro peligro. Bueno. Aporto algo a esto. La caída de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Del 51,algo% del final de Cristina a hoy apenas más del 40%. Es decir, el Producto Bruto Argentino cada vez
va menos a parar a los laburantes. Y la contracara de esto, bueno, son súper ganancias para empresas y demás. Digo, me parece que hay que dar esta discusión y yo insisto con algo. ¿Cuánto es la resistencia que va a tener la calle a esto? Los jubilados, los docentes universitarios, los asalariados industriales que van a perder su trabajo, además, porque mientras... Una cosa que me parece que tiene que quedar clara también, cuando vemos estos modelos de valorización financiera, que son los que además predominaron en la Argentina desde el 76 hasta ahora, digo, ¿no? Porque acá parece que el problema de la Argentina es los años los últimos 70 años del peronismo y demás. Bueno, yo diría, en realidad gobernó más tiempo gobiernos de índole liberal, aplicando modelos que lejos estuvieron de la producción y haciendo esta bicicleta financiera y que deterioraron la producción, porque mientras vos pones, ¿no? Lo que contaba Ismael, mientras vos vas a plazo, no estás poniendo plata en la producción. Claro. Y cuando no pones plata en la producción, no pones empleo, no pones trabajo, etcétera, etcétera. Una cosa también en pos de lo que viene, leyendo el reporte bueno, son 138 páginas, ¿no? Leyendo unos resúmenes, no voy a mentir. Sí. Digamos, el reporte del fondo, el Fondo Monetario. Que también lo publicaron ahora. Que lo publicaron después ahora, del acuerdo. exacto, después del acuerdo. Sí, el viernes a la noche, bueno, yo lo vi ayer sábado, claro. El sábado, donde dice todo esto, todas las reformas estructurales que le exigen a la Argentina y una serie de proyecciones. Tienen cosas que son insustentables para cualquier estudiante de economía de CBC, digamos, ¿no? Por un lado, proyectan crecimiento económico, pero con ajuste del gasto, con control salarial, es decir, siguiendo la contención salarial, en un mundo muy alterado, con lo cual... ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer? Hay 4 factores para crecer, no hay 1000. Es o creces por consumo, o creces por inversión, o creces por el gasto público. O deuda. O exportaciones. Claro. Es decir... Las exportaciones, en duda, digo, si vamos a hablar algo del contexto internacional. Consumo no, porque ha aplacado todo. Consumo público se supone que menos, porque el gasto público es lo que, digamos, casi como la carta que presentan. Bueno, no sé quién va a venir a invertir en esta economía. Digo. Entonces, mientras esto se mantengan estos términos, bueno, se ve en la fragmentación que va a haber, por ejemplo, de listas en las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. O sea, vos lo que decís es, como la política está mal representada, en crisis, eso hace que reclamos sectoriales de empresarios no puedan encontrar canales... Es que tampoco hay grandes reclamos empresarios. Bueno, a eso me refería. ¿Por qué? Se están adaptando también, inclusive líneas de producción que no pueden subsistir, se transforman en importadoras y no tienen ningún tipo de... etcétera. Y al mismo tiempo, esos sectores aplauden la política antilaboral, precarización laboral y baja de las jubilaciones que lleva adelante el gobierno. O sea, yo creo que acá hay un punto. Sí. Yo creo que... hay una unión entre sectores del poder, los sectores dominantes, digamos, tenés una pata financiera, una pata más productiva, dígase Techín y demás. Bueno, acá tienen un interés común que es que no vuelva Cristina, o cualquier expresión que represente esos sectores, que es lo que está diciendo, digamos. Entonces, la línea de reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, etcétera, etcétera, les viene bien, les viene al cuajo. Entonces, yo creo que Techín prefiere perder un poco hoy a cambio de que el populismo, Cristina y todo lo que representamos... Bueno, esa línea la podría traducir así. Es más que falta de visión por parte de los empresarios, lo que hay es mucha conciencia de clase. Absoluta. Es decir, bueno, esto, sí, el balance me lo va a romper, yo voy a vender menos, me tengo que convertir en importador cuando era fabricante, no me importa, con tal de ganar en términos de dominio y social y político. Consolidar una distribución del ingreso regresiva, como la que vimos de la dictadura hasta ahora, a excepción de los años del kirchnerismo, y que ahora se viene a consolidar. Digamos, esto que acabo de decir, de 50 puntos de participación en el ingreso a 40 puntos de participación. Eso es venir a consolidarlo, y para eso se necesitan todas esas reformas, y se necesita que no venga, que el campo nacional y popular no lo ponga. No, pero cuidado con eso. Cuando las papas quemen, estos mismos sectores van a ir a buscar al campo nacional y popular,
Para que los rescate. Para que los Para no rescate, fundirse. porque eso fue lo que pasó. Ojo con esto. ¿Cuándo pasó eso? Contanos un poco. Bueno, Dos. yo Con Duhalde. Claro. Bueno, primero con Perón. Bien. A ver. Primero con Perón. Claro. Perón estaba prohibido en la Argentina. Sí. No se lo podía mencionar ni siquiera en los diarios. Había Vos que decís, poner sí. tirano prófugo. Sí. Si ponías la palabra Juan Domingo Perón, podías ir en cana. A Sí. ese nivel llegó la cosa. Sí. ¿Está claro? Me parece que ahí hay un tema de representación política también, y es que algo que dio este gobierno, esta experiencia de Milei por ahora, es que se unieron como estas fracciones distintas del capital en apoyarlo. Y todavía hay una disputa por quién de alguna manera subordina o el proyecto de Milei a quién va a favorecer. O sea, a todo indica en este momento que es más al capital financiero, pero bueno, me parece que todavía hay una disputa. Ustedes fíjense que funcionarios de Techín estuvieron en energía, digamos, vos tenés representantes de los grupos locales en la gestión mileísta que me parece que todavía da espacio como para ver para dónde va esto. Más. No me Sí. quiero referir ahora a lo que hace el gobierno, sino también incluso de No, sectores yo más les voy a dar amplios, un ¿no? dato. No, esto lo empezó inclusive Alberto Fernández. Bueno, Pero ¿y qué ven ahí? ¿Qué disputa ven ahí? miren, hay un cálculo hecho reciente que es súper interesante, que muestra cuánto fue la desindustrialización entre el 76 y el 2001. Ujú. Son 15 puntos. Si vos Sí. tomás 2011 hasta hoy, son 20 puntos. El Ah, proceso mirá. de desindustrialización en este momento, esto está por salir en un artículo, el proceso de desindustrialización es altísimo. Entonces digo, solo el hecho de, ni siquiera te digo un proceso de reindustrialización, porque ahí después tenés, bueno, pero el mundo cambió. Igual el mundo de vuelta está cambiando. Entonces Sí, digo, sí, sí, es medio sí. raro. Siempre ¿no? está cambiando el mundo. Siempre está cambiando, pero ahora pareciera que Sí. está cambiando un poco más. Entonces, bueno, no era tan alocado entonces pensar en proteger algunos sectores, pensar elegir cuáles. Digo, de repente lo está haciendo Trump, con otras dimensiones y demás. Pero digo, desandar ese proceso de desindustrialización me parece ya es un montón. Entonces, pensar en cómo hay entramados productivos, por ejemplo, cómo el Estado puede orientar producciones que sean proveedoras de vaca muerta. Bueno, eso no está pasando. ¿Cómo YPF puede existir? Pues hay algo que me parece que tiene que ver con lo que hablábamos antes, y cedo la palabra, es pensar instrumentos financieros, porque, digamos, pensando en esto, digo, que no se vaya cualquier mango que está además al dólar. Pensar en instrumentos financieros, algo Cristina había hecho hacia el final con YPF, no sé si se acuerdan que había sacado unos bonos de YPF. Sí. Seguramente, bueno, como pensar en instrumentos donde vos puedas invertir, digamos, que cualquiera, no sé, nosotros, que te sobra 2 mangos, bueno, no te vayas a comprar un dólar, te vayas a pensar en algo que pueda generar cierto cuestión, digamos, dinámica progresiva en ese sentido. Y yo creo que esa discusión hay que redarla, porque además dentro del peronismo, por ejemplo, y dentro de los sectores opositores del gobierno, hay Sí, un posiciones abanico distintas con eso. recontra. Digo, no es solo exportar, porque después tenés otro problemón, que lo dejo ahí picando, que es, bueno, vos aumentás tus exportaciones, de vuelta en este mundo incierto. Bueno, ¿quién se queda con los dólares de esas exportaciones? Entonces hay que pensar muchas cosas, y me parece que en cualquier caso todo es bastante jugado y tiene que ser osado. Digo, Bien. ir con la liviana ya me parece que las experiencias dicen que no. Completamente. Yo a veces le digo, en vez de hablar de restricción externa, digo la restricción eterna, porque Argentina eternamente tiene Sí. restricciones por la balanza de cambio, la balanza de pago. Pero me parece que poner el eje en esa cuestión, la demostración también de que la inflación no es un fenómeno monetario, por lo menos no solamente, me parece que está a la Sí, vista, ¿no? sí. Este gobierno también nos lo tiene que dejar, y que la estrategia es un plan de desarrollo. Y lo último, hay que cuestionar la deuda con el fondo. Quien sea que venga para pensar algo que trascienda, va a tener que dar vuelta, va a tener que cuestionar. ¿Qué es cuestionar? Bueno, Pero una cuestión. ¿Hasta dónde llamó Espera, el te voy cuestionar? a dar un dato. Sí. lo que te dé, la fuerza. Entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿cuántos dólares sacaron del Banco Central para pagar la deuda? No sé. Me acuerdo de los 5.000 millones que pagó Néstor. 10.000. 9.530. Que pagó el Fondo Monetario, sí. Y después toda la disputa por reservas con Rederado. Disputa, 65.000 millones de dólares. O sea que hay, esto que decíamos, es Que una no, constante. que no se cuidó, digamos. Es una No, no, constante se la usó. pérdida de dólares. Que son las famosas letras intransferibles. Milei hizo una por 3.000 millones apenas asumió. De los 70.000 que se debe, hay 67.000 millones que fueron entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que fueron los dólares que sacaron. Venimos el ¿Y a año dónde que fueron? viene. Para pagar la deuda. ¿Qué? Venimos el domingo que viene. Y No, pensar el desarrollo argentino no lo resolvíamos en 2 horas. No, No, te quiero decir
respecto al tema de Sí, los dólares. sí. Eso tuvo que ver, ahí fue donde Redrado dijo que no, él no quería ceder los dólares y bueno, lo rajaron y vino alguien que cedió los dólares. Pero me parece que muestra eso que decíamos entonces, que hay una constante desde hace muchos años en la Argentina que los gobiernos, incluso con orientaciones tan distintas, no están pudiendo... Bueno, pero con distintas esencias, digo, ¿no? No No, quiero no, como sí. ahora. Una No, cosa no, para no la son todos corneta iguales, no son financiera. todos iguales. Claro. Nadie está No. diciendo, yo no estoy Yo- diciendo que son todos Yo iguales. creo que nadie está diciendo eso, lo que estamos diciendo es, así como, porque creo que coincidimos, Majo plantea, bueno, che, un problema, la Cristina lo dice todo el tiempo, el problema de la Argentina es la Los falta de sobrepesos son los dólares, o dólares, cómo sí. los dólares se pierden, Sí. y eso es algo que evidentemente hasta ahora ningún elenco Pero político ella- logró ella- hacer Pero, otra cosa. en Pero el ella- kirchnerismo ella- los dólares se perdían por hacer autos, por fabricar autos. No, digamos, para Y- pagar la deuda. bueno, Estos y en- 65.000 por millones de formación de dólares. activos dónde externos. sale? Y Yo por la pregunto- fuga. No. Bueno, pero entonces estamos en medio de acuerdo, Pero como bien dice él, en que esto es un entre problema Néstor y Cristina estructural. sacaron 65.000 millones de dólares para pagar a los acreedores Privados, externos. Sí, claro. Sí. Y al FMI. Sí, claro. Al FMI, pero fueron los primeros 9.500. Ahí el FMI no apareció más. Estamos de Recién acuerdo. aparece en el 2018 con Macri. Hasta ese momento fueron 65.000 millones de dólares que sacaron del Banco Central. Por eso volvemos al foco de cuando pensamos el desarrollo, no solo es cuidar lo que hay, sino también es generar nuevos nichos exportables que te empiecen a saldar Sí, esa obvio, restricción que te- externa alguna vez, que no sea eterna, que la Sí. solucionemos. Muchísima gente escuchando este programa, casi 3.000 personas en YouTube, más las que están escuchando por la aplicación y en nuestra página web. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un programa tal vez... exigimos a la audiencia atención, son temas complicados. Yo mismo que no soy economista, siempre requiere como un esfuerzo mental para entenderlos. Ojalá hayamos sido más o menos claros. Y esta mesa, que ahora repito los nombres, Ismael Bermúdez, Majo Castells y Martín Calos, 3 economistas con los cuales estuvimos entonces tratando de entender dónde estamos parados y hacia dónde va esta nueva crisis argentina. Nosotros nos reencontramos como siempre el domingo que viene a las 10 de la mañana.